Y detuvieron en Colima una célula del crimen organizado en un operativo en el que se incautaron 270 kilogramos de fentanilo puro que alcanzaría para producir más de 1 millón de dosis. Fue un operativo que, dicen las autoridades, tuvo cooperación de la DEA. Eso ocurrió en Colima. Mientras tanto, fue detenido en Sinaloa uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, Samuel Ramírez Jr., quien había asesinado 2 mujeres en 2023 en el estado de Washington, en Estados Unidos. Se ofrecía $1 millón de recompensa por su captura. En esa operación colaboró el FBI. El gobierno mexicano anunció este jueves el aseguramiento de más de 270 kilogramos de fentanilo en el estado de Colima, uno de los decomisos más significativos de esta droga sintética en lo que va del año. El operativo fue dado a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que la cantidad incautada equivale a alrededor de 14 millones de dosis que no llegarán al mercado ilegal. Las acciones se realizaron en el municipio de Villa de Álvarez, a pocos kilómetros de la capital estatal. De acuerdo con las autoridades, el operativo permitió detener a 7 personas, entre ellas Yair N., identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico y venta de fentanilo y metanfetamina. Además, fueron asegurados 2 inmuebles utilizados para almacenar narcóticos. En el despliegue participaron fuerzas federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades de seguridad de Colima. De acuerdo con datos oficiales, las autoridades han incautado más de 1.8 toneladas de fentanilo, destruido cerca de 1.900 laboratorios clandestinos y detenido a decenas de miles de presuntos integrantes del crimen organizado. En el estado vecino de Sinaloa, arrestaron en Culiacán a Samuel Ramírez, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Enfrenta cargos por el asesinato de 2 mujeres en Washington en 2023. Ofrecían $1 millón de recompensa por información que llevara a su captura. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que su captura se logró en coordinación con el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, mire usted, 14 millones de dosis de fentanilo con esos kilos, 270 kilos que se incautaron en Colima de una de las células más importantes, según dicen las autoridades, del cártel Jalisco Nueva Generación. Es, sin lugar a dudas, un golpe importantísimo. Son 14 millones de dosis que provocan miles de muertes. La cantidad de 0.5 miligramos, que es lo que se necesita para hacer una pastilla de estas de fentanilo para que no sea letal y que terminan siendo letales en ciertas circunstancias, o cuando se mezcla esta droga con otras drogas, se está mezclando con metanfetamina, se está mezclando con cocaína, es peligrosísimo. Es la droga más peligrosa que tenemos en el mercado ilegal actualmente, y qué bueno que se logró este golpe, que es muy importante ahí en Colima, un golpe que desarticula una célula más del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue el embajador Johnson, el embajador de los Estados Unidos, felicitó a las autoridades por este golpe, habló de la cooperación que se estableció con la DEA para poder realizarlo, pero también dijo en ese comunicado, me pareció que era muy interesante cuando se ha hablado tanto de las armas, hay un párrafo donde dice que Estados Unidos durante la administración Trump ha logrado incautar 36,000 armas que estaban destinadas al mercado del crimen organizado en México. También es una suerte de respuesta al propio gobierno mexicano. Sin duda, Jorge, y mientras tanto, el hombre asesinado anoche en el periférico sur de la Ciudad de México fue identificado como Luis Miguel Victoria Ranfla. Él fue un líder sindical del sindicato del ISSSTE entre 2013 y 2022. Hasta la fecha no se conocen cuáles son los móviles del crimen, pero sí se siguen fumando asesinatos de personajes ligados al mundo sindical. El ex líder sindical del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla, fue asesinado la noche de este miércoles en la Ciudad de México. Tenía 65 años. Victoria Ranfla encabezó el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE de 2013 hasta 2022, cargo en el que fue reconocido como una figura clave en el sindicalismo del sector salud.
La agresión ocurrió cuando circulaba en su camioneta sobre la calle John F. Kennedy, en la colonia Isidro Favela, al sur de la ciudad. Cuando iba a incorporarse a la lateral de Periférico, al menos 2 hombres lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El ex líder sindical perdió el control de su vehículo, cruzó el camellón y cruzó hasta los carriles centrales de Periférico. A su paso chocó contra otro automóvil que circulaba por la vialidad. Era conducido por una mujer que resultó ilesa. Sobre el asfalto quedaron al menos 5 casquillos percutidos. Los reportes indican que Luis Miguel Victoria Ranfla viajaba acompañado de una mujer que resultó con lesiones menores. En 2017, Luis Miguel Victoria Ranfla se reeligió en el cargo de líder del sindicato y desde el año 2019 se posicionó ante el desabasto de medicinas, la violencia de género y la falta de enfermeras en el instituto. Además, reprochó que la política de austeridad aplicada al sector salud afectaba al instituto. El asesinato del ex líder sindical se suma a otros ocurridos en los últimos meses. A finales del año pasado fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca, Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. El ataque ocurrió la mañana del lunes 27 de octubre en el centro comercial Pabellón, a donde acudió Pérez Urquidi para reunirse con otras personas en un restaurante. Al salir del lugar, varios sujetos lo atacaron sin mediar palabra. Pérez Urquidi era una figura clave dentro de la CATEM en Oaxaca. Era cercano al líder nacional de la Confederación y diputado morenista Pedro Aces, con quien compartió diversos eventos, así como con el gobernador Salomón Jara Cruz. El 8 de agosto de 2025, Mario Machuca Sánchez, quien se desempeñaba como secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Cancún, fue asesinado. Días después, detuvieron a 3 sujetos implicados en el ataque. Estaban en la Ciudad de México. Uno de ellos reconoció que le ofrecieron 50,000 pesos para efectuar el asesinato. Un par de meses antes, el 27 de junio de 2025, fue asesinado en Acapulco, Guerrero, Humberto Pisa Pérez, dirigente de la sección 19 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado. Pisa Pérez se trasladaba a bordo de su automóvil sedán en compañía de su chofer, cuando en calles de la colonia Progreso, un par de sicarios los interceptaron y abrieron fuego en su contra. Bueno, ahí está, quizás son casualidades, pero cuando se dan esta sucesión de asesinatos de líderes sindicales en distintos estados, en confrontación entre distintos grupos sindicales, es que algo hay. Yo no sé qué es lo que hay en el mundo sindical, uno podría adivinar qué es lo que está sucediendo, cuáles son las disputas. Lo cierto es que hay un vacío en el mundo sindical, una CTM que ya no es lo que era la CTM, está la CATEM de Pedro Aces que quiere ocupar espacios, distintos sindicatos que están trabajando, lo vimos el día de ayer con el tema de los taxis, grupos sindicales que están luchando por espacios de poder. Todo eso está en este escenario. Lo cierto es que es otro líder sindical asesinado, en este caso aquí en la Ciudad de México, Viviana, el día de ayer. Sin lugar a dudas, y habrá que hacer una investigación más a fondo para saber exactamente qué pasó con este asesinato el día de ayer y además de todo, por qué se siguen sucediendo asesinatos en torno a las personas del mundo sindical. Hay que recordar una cosa, el mundo sindical tiene bases muy, muy importantes políticas y por ahí se tendría que empezar esta investigación. También asesinaron a Claudia Ivette Rodríguez Hernández, ella es la presidenta del sector del PRI en el municipio de Ometepec y es dirigente del partido de la Costa Chica de Guerrero. Con ella lo que sucedió fue que sujetos armados ingresaron a su negocio, una tienda de abarrotes sobre la carretera federal Acapulco-Tinopeca Nacional y le dispararon. El coordinador de la bancada del partido del PRI en el Senado, Manuel Añorbe Baños, confirmó el ataque y pidió una investigación a fondo. También hay que saber qué pasó con esta mujer. Sí, se siguen los asesinatos ahí en Guerrero, siguen los asesinatos, en este caso en la Costa Chica con esta dirigente del PRI, en donde también las cosas siguen estando muy oscuras, no se soluciona. El problema es en Sinaloa. El general de brigadas, un general en activo, Óscar Rentería Chazarino, anunció que deja el cargo de secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, luego de estar
apenas 15 meses al frente de la dependencia, el funcionario presentó su renuncia al gobernador Rubén Rocha sin que se conozcan los motivos de su dimisión. Medios locales indican que la decisión podría estar relacionada con motivos personales y con la posibilidad de que el mando militar asuma nuevas responsabilidades dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso que asuma nuevas responsabilidades en la Defensa Nacional es muy probable. Pero en Sinaloa este es un secretario de seguridad que tenía todo el respaldo de la Secretaría de la Defensa ahí en Sinaloa, en medio de toda esta situación tan compleja que se ha dado en ese estado, y donde a mí lo que me sigue asombrando es que después de todo lo que ha ocurrido en Sinaloa, no hay un político, desde el nivel municipal hasta el gobernador, pasando por todos los partidos, uno solo, que tenga un proceso en su contra. Ningún político de Sinaloa, sobre todo del oficialismo, nadie del gobierno estuvo relacionado con el Mayo Zambada y con ninguno de estos personajes. Bueno, Jorge, no tiene ninguna acusación en México. Hay que ver las acusaciones y las investigaciones que se le está siguiendo a distintos políticos en el estado de Sinaloa desde los Estados Unidos. Sí, habrá que ver, habrá que ver. Y hoy es el Día Mundial, o será mañana, bueno, ya dentro de media hora, es el Día Mundial de Lucha contra el Ciberacoso. En México esa actividad está más vigente que nunca, quizás porque aquí tenemos a Mr. Ciberacoso, a Jesús Ramírez Cuevas. Esta es una historia de Ricardo Ruiz Jauregui y Otoniel Martínez. En las dictaduras tradicionales, la cibercensura es burda. El régimen simplemente desconecta el Internet para apagar las protestas. Pero en México, la censura se modernizó. Conozca al arquitecto de la plaza pública más tóxica del país, Jesús Ramírez Cuevas. Durante 6 años como vocero presidencial, descubrió que era más rentable usar el presupuesto público para financiar ejércitos de bots y una red de falsos youtubers independientes. Su misión: no informar, sino linchar. Acosar en redes a cualquier ciudadano o periodista crítico, hasta asfixiarlo y obligarlo a la autocensura. Bajo su dirección, la censura se disfrazó de derecho de réplica. Él fue el productor ejecutivo de esa inquisición semanal llamada ¿Quién es quién en las mentiras? Un paredón institucional donde con dinero del Estado se estigmatizaba y se le ponía una diana en la espalda a los reporteros que se negaban a aplaudirle al régimen. Con ese dato, que no es falso, pero se exagera. Con él al mando de la comunicación, ocurrió la mayor vulneración de seguridad contra la prensa. La filtración de los datos personales, direcciones y pasaportes de más de 300 periodistas que cubrían la presidencia. Un hackeo curiosamente conveniente. Las computadoras de la mañanera ya se llevaron. Sí. Sí, fue hackeo. Fue hackeo. Presidente. Fue hackeo. Y no paró ahí. Con producción a 3 cámaras y desde el micrófono más poderoso de México, operó el doxing de Estado. Exhibir teléfonos de corresponsales internacionales, direcciones de opositores, en pantalla gigante, no es un ejercicio de transparencia, es terrorismo psicológico, transmitido en cadena nacional. Hoy, el exproductor estrella sobrevivió al cambio de sexenio. En México, de cara al Día Mundial contra la Cibercensura, hay que decirlo claro. El mayor censor de Internet no es un hacker ruso escondido en un sótano. Es un funcionario cobrando del erario, moviendo los hilos desde Palacio Nacional. Azteca Noticias. Bueno, la cibercensura y el ciberacoso son el pan de todos los días. Se dice que en México no hay censura, no es verdad. Ayer le presentábamos los casos de 2 personas, un reportero y activista, y de una mujer que uno
fue sancionado, castigado penalmente por decir que la abogada del Chapo era la abogada del Chapo. Es un dato duro, pero bueno, por eso fue sancionado como violencia política de género. Y otra mujer, Emma, fue sancionada también porque filtraron un chat personal. Un asesor de Morena de alguna forma se hizo con su chat personal, lo filtró, lo presentó y con ese elemento le dieron una sanción jurídica. Eso es lo que sucede. Y este personaje, con ese ejército de bots que es financiado desde Palacio Nacional, sigue siendo financiado desde Palacio Nacional, dedica su tiempo a difamar, a agredir, a cuestionar, pero no debate nada, ¿eh? No debaten datos con datos, no debaten nada. Simplemente es un instrumento de acoso y de censura. Oye, Jorge, ¿tú crees, por ejemplo, ahora que se firmó el acuerdo para que no haya violencia de género en las distintas plataformas, entre la Presidencia de la República, Meta, Facebook, todas estas plataformas, ¿tú crees que censuren a Jesús Ramírez? ¿O crees, no, crees que por lo menos lo cuestionen? Porque hay forma de rastrear cada una de esas cuentas donde los periodistas somos atacados, evidentemente. Pero además no son tan burdos que lo siguen ellos mismos. O sea, tú nada más basta con ver una cuenta donde te están insultando y darle a seguidores o a seguidos y se siguen entre ellos. Es la misma gente, es el mismo grupo y son precisamente los que veíamos ahorita, estos periodistas que están en la mañanera y que trabajan para Jesús Ramírez. Y vamos a otro tema. Lo que sucede en el sector salud de nuestro país es realmente preocupante e indignante, y más con noticias como esta. Se ha dado a conocer que despidieron a 2 doctoras del Hospital Enrique Cabrera del IMSS Bienestar. ¿Por qué cree? También por censurarlas, por denunciar el desabasto de medicamentos. En agosto del año pasado le mostramos estas imágenes. Azteca Noticias evidenció las condiciones en las que se encontraba el Hospital Enrique Cabrera del IMSS Bienestar y los estragos por la falta de medicamentos. No hay rayos X completos, no hay medicamentos, antibióticos. Aunque el IMSS Bienestar negó el desabasto y aseguró que los medicamentos y el material de curación han sido suministrados en tiempo y forma, 7 meses después, los pacientes siguen sin tener tratamientos completos. Su familiar lo está tomando, es ácido ursodesoxicólico y toma 500 miligramos cada 8 horas, pero ahorita aquí el hospital no tiene. Entonces, por favor, si se lo puede comprar para que es parte de su tratamiento. Ante el constante desabasto y la falta de respuesta de las autoridades, el personal de salud salió a las calles a denunciar la situación, la última vez afuera de Palacio Nacional. Para toda la población que quiera venir a tomar una consulta gratis, estamos ubicados aquí del lado izquierdo, por favor. Sin embargo, por alzar la voz, el personal está siendo hostigado y en menos de 6 meses han sido despedidas 2 doctoras del Hospital Enrique Cabrera. La primera fue la anestesióloga Belén Benítez. Nosotros no vamos a pedir perdón, nuestras consignas son justas. Que la autoridad reaccione de esta manera es lo injusto, porque se encierran a la conciliación y al contrario de resolver las problemáticas que se tienen en el instituto y demostrar que están comprometidos con la salud de la población, pues nos despiden. El último caso fue de la nutrióloga Citlali Castañeda, responsable del área del banco de leche, a quien le han negado el ingreso al hospital. La razón, denunciar la falta de insumos en su área. Principalmente son los insumos para las pruebas bacteriológicas después de la leche pasteurizada, frascos y mantenimientos de los equipos también. Nos están reprimiendo mucho por alzar la voz. Entonces, pues yo creo que sí es importante que también la misma población, los mismos usuarios más bien, pues también nos apoyaran en esta parte porque son insumos que les faltan a todos. En medio de la criminalización del personal médico que solo pide lo mínimo para trabajar, se pone en riesgo la vida y la salud de los enfermos. Jessica Moguel, Azteca Noticias. Bueno, como si nos sobraran médicos y como la población estuviera disfrutando de un magnífico sistema de salud en el IMSS o en todo el sistema de salud del país. Corren en el IMSS Bienestar, corren a los médicos. ¿Por qué? Porque dicen lo que sucede, que no hay medicinas, no hay equipos, no hay instrumental, no alcanzan. Es una realidad que se comprueba un día sí
y el otro también. Esa también es una forma, no solamente de castigo a 2 doctoras que protestaron, es una forma clara también de censura. Mientras tanto, luego del fracaso de la reforma electoral, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que la presidenta Sheinbaum insistirá en una nueva propuesta, el Plan B electoral, que dicen se presentará el próximo lunes. Es reforma constitucional, porque los 4 temas que ella comenta por la mañana son reforma constitucional, tanto la disminución del número de representantes en los ayuntamientos, en los congresos locales, la disminución económica, incluso lo de revocación de mandato y la consulta. Todos son reforma constitucional. ¿Va a llegar para acá o va a ir? No sabemos. Ella va a decidirlo el próximo lunes. Bueno, lo que está diciendo Ricardo Monreal, que mire, usted lo podrá discutir por muchos otros temas, pero de estos temas sí sabe, bueno, sí, las 4 temas que se van a mandar, que dijo la presidenta como plan B, no podrán pasar como leyes secundarias, porque son reformas constitucionales. Tendrán que volver a negociar para tratar de volver a sacar los temas que ya fueron rechazados en esta propuesta de reforma constitucional, de reforma electoral, en el ámbito constitucional, y se van a volver a presentar otra vez como reformas constitucionales. A ver qué es lo que sucede. Yo sigo pensando que hay una absoluta falta de operación política en estos temas, falta un liderazgo político que maneje y que trascienda todos estos temas para poder llegar a acuerdos y a una reforma electoral o reformas electorales que realmente tengan el apoyo de todos, incluyendo los aliados de Morena. Bueno, es que aquí hay 2 temas, Jorge, importantísimos. Uno, ¿por qué van a pasar una reforma electoral que prácticamente aniquila a todos los demás partidos y a la oposición? Y segundo, como bien dice Jorge, lo que quieren desde el Ejecutivo Federal no es llegar a ningún acuerdo, ni a ningún consenso, ni algo que sea plural. Simplemente se quieren imponer. Entonces, precisamente por eso no tienen operadores políticos que logren consensos entre las distintas clases políticas. Es muy complicado lo que está pasando en este momento en México. Y vamos a otro tema, aumenta la tensión en Medio Oriente. El nuevo líder supremo de Irán prometió este jueves que los mártires en su país por la guerra obtendrán venganza. Esto al tiempo que reitera que mantendrá cerrado el estrecho de Hormuz para presionar a sus enemigos, dijo. El primer ministro israelí, por su parte, Benjamín Netanyahu, ha respondido y amenaza con aniquilarlo. Así están las cosas. El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, emitió su primer mensaje. En un comunicado pidió mantener cerrado el estrecho de Hormuz como una herramienta de presión estratégica. Aseguró que habrá venganza y llamó a mantener la resistencia militar frente a Estados Unidos e Israel. El mensaje fue leído por la televisión estatal iraní, lo que provocó que aumenten las especulaciones sobre su estado de salud y su paradero, pues esperaba que su alocución fuera en video o audio. Momentos después, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu amenazó con matar al nuevo líder supremo de Irán mientras buscaba usar su primera conferencia de prensa desde el comienzo de la guerra para defender su ataque militar conjunto con Estados Unidos contra Irán. אני לא הייתי מוציא פוליסות ביטוח חיים על אף אחד מהמנהיגים של ארגוני הטרור, זה פטרון הטרור שלהם. ואני לא מתכוון למסור כאן דיווח מדויק מה אנחנו מתכננים ומה נעשה. Netanyahu, que respondió las preguntas de la prensa a través de una videoconexión, también dijo que espera la colaboración del pueblo iraní. הוספתי יעד נוסף, והוא ליצור את התנאים לעם האיראני, באמת להסיר מעליו את משטר העריצות הנורא הזה. ליצור את התנאים זה לא מבטיח שזה יבוצע, ואמרתי להם עכשיו, בדברים שאמרתי לפני דקה קצרה, אמרתי, it's up to you, זה תלוי בכם. De manera paralela, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió que prenderá fuego a la infraestructura de petróleo y gas de la región si se ataca la infraestructura energética y los puertos de Irán.
La República Islámica ha estado atacando buques de carga internacionales en el estrecho de Hormuz con misiles y drones, lo que ha interrumpido el comercio energético mundial y elevado los precios del petróleo, el gas y la gasolina. Desde el inicio de la guerra contra Irán, Estados Unidos ha atacado más de 5.500 objetivos dentro del país, incluidos más de 60 buques, según el Comando Central de Estados Unidos. Pero lo cierto es que a casi 2 semanas después del inicio de la guerra, el régimen iraní no muestra señales de un colapso inminente. Víctor Núñez, Azteca Noticias. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche, por supuesto, aquí en Todo Personal. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.